Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Hace unas cuantas horas hemos conocido algunas de las medidas aprobadas en este Consejo de Ministros por el Gobierno. Son medidas, en opinión y a criterio del Partido Socialista, completamente decepcionantes, tan decepcionantes como injustas. Y lo que muestran es el reconocimiento de un gran fracaso. La confesión de un Gobierno con mayoría absoluta, sí, pero un Gobierno impotente. Después de haber sometido al país al más intenso recorte de derechos sociales que hemos vivido durante la etapa democrática, lo que el Gobierno nos ofrece hoy es más desempleo, menos crecimiento y resignación también, mucha resignación de cara al futuro. Por eso este Consejo de Ministros es también el reconocimiento de un gran fracaso. La economía española vive momentos dramáticos, momentos excepcionales, y lo que el Gobierno sigue ofreciéndonos es una política que es la política causante de esta situación excepcionalmente grave en la economía española. Los datos que hemos conocido ayer mismo de la encuesta de población activa han supuesto, sin duda, una nueva conmoción, un nuevo shock para el conjunto de la sociedad española. En los 3 últimos meses se han perdido 322.000 empleos y, lo que es mucho peor, en los 15 últimos meses, los que lleva este Gobierno en el poder, se han destruido 1.200.000 puestos de trabajo. El Gobierno dijo que bastaba con su llegada al poder para que se restableciera la confianza en la economía española, la confianza en las instituciones públicas españolas. El nuevo Gobierno es verdad que llegó, pero la confianza no le ha acompañado 15 meses después. Dijeron que el empleo comenzaría pronto a crecer. Hicieron una reforma laboral absolutamente regresiva y redujeron como nunca antes el coste del despido en España. No solo no hemos crecido, sino que la destrucción de empleo es hoy tan intensa como cuando vivíamos la peor etapa de la crisis económica. En el último año, en los últimos 12 meses, hemos perdido más afiliados a la Seguridad Social que a lo largo de todo el año 2009, el peor de la crisis. Dijeron que había que dar tiempo a la reforma laboral, tiempo para que surtiera sus efectos, que seguramente, a criterio del Gobierno, serían, sin duda, positivos. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Es necesario seguir con esta sangría impresionante de puestos de trabajo, una sangría incesante de destrucción de empleo, de despidos masivos y de cierre de empresas, para saber que la reforma ha sido un absoluto fracaso. Se negaron a apoyar la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno anterior con los sindicatos y con los empresarios. Y, por cierto, también con el apoyo de las demás fuerzas políticas, salvo la del Partido Popular. Y dijeron que no estaban de acuerdo en que se elevara poco a poco la edad de jubilación para los que habían cotizado menos tiempo. Esa fue, entre otras, el contenido de aquella reforma. Y, en cambio, ahora nos amenazan con nuevos recortes en pensiones que reducirán de una vez la cuantía de las pensiones para los nuevos y también, por cierto, para los actuales pensionistas. No querían elevar a los 67 años la edad de jubilación para los nuevos pensionistas, pero ahora dicen que seguramente será mejor elevarla a 70. No querían que se congelaran las pensiones más altas un año de dificultad y de crisis, y no actualizaron hace unos meses las pensiones diciéndoselo a los ciudadanos, eso sí, el último día. Y ahora quieren que las pensiones no se actualicen por ley, de acuerdo a cómo evoluciona el poder adquisitivo. A punto estuvieron de provocar una rebelión fiscal contra la subida del IVA y han aprobado la mayor subida de este impuesto en toda nuestra historia. Dijeron que nunca tocarían las prestaciones por desempleo, pero las han reducido para todos. Han suprimido también el subsidio para mayores de 45 años y los mayores de 52 ahora tienen que esperar hasta los 55 años y en peores condiciones para poder percibir algún tipo de ayuda que les permita jubilarse en algún momento. Aquellos que han sido despedidos en la peor etapa de su vida, que tienen más dificultades para volver a encontrar empleo. El PAN prepara ese plan de apoyo adicional cuando se consumen las prestaciones por desempleo
Fue prorrogado, sí, pero ¿saben ustedes quién lo cobra hoy? La media anual. Los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Empleo dicen que cada mes apenas lo cobran 1.000 personas, frente a 70.000 beneficiarios que había mes a mes con la anterior versión del anterior Gobierno. Más de 3,4 millones de parados no tienen cobertura por desempleo en este momento. Y otros 3 millones de ocupados, otros 3 millones más de ocupados no tienen ninguna protección ya por convenio colectivo. Nada de esto fue advertido antes de acceder al Gobierno, pero lo han hecho. Están destruyendo la igualdad de acceso a las prestaciones de nuestro sistema y parece que no se detendrán hasta hacer lo mismo también con el sistema educativo y con el sistema sanitario. Y quieren aún así que la confianza en el Gobierno se mantenga. Anteayer mismo, el Gobierno, por boca de su ministro de Hacienda, decía que estábamos en el preludio de la recuperación. Lo dijo cuando ya sabía que el paro ascendería hasta los 6,2 millones de desempleados. Lo dijo cuando ya sabía que se habían destruido 1,2 millones de puestos de trabajo desde que cambió el Gobierno en España y que la tasa de desempleo sobrepasaría, como después hemos conocido, el 27%, la cifra más alta de nuestra historia económica. Cuando sabía que en un solo trimestre hemos destruido 10 veces más empleo que todo lo que el Gobierno preveía que se destruyeran durante el año 2013. Lo dijo cuando ya sabía que el número de hogares con todos sus miembros en paro había vuelto a aumentar y que hoy asciende a 1,9 millones de hogares sin que ninguno de entre sus miembros tenga la posibilidad de trabajar. Por eso, para el Partido Socialista, hoy la pregunta vuelve a ser apremiante. ¿Cómo va a hacer frente el Gobierno al fenomenal aumento del desempleo y a la pérdida de puestos de trabajo causada por la depresión y el estancamiento económico? Por desgracia, lo que nos ofrece el Gobierno es resignación, empecinándose en una política equivocada que nos conduce al abismo económico y al abismo social. Como el empleo se destruye, y se destruye a mansalva, hay que eliminar la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, de 9 millones de pensionistas. Como el paro aumenta, hay que revisar el escenario macroeconómico. Tarde y mal. Hace meses que el Partido Socialista y la mayor parte de los analistas económicos y de las propias instituciones internacionales advirtieron de la fantasía que se había instalado en las previsiones gubernamentales. Ahora reconocen que era así. En 2013 se perderán otros 500.000 empleos. Ya se han perdido 322.000 en este primer trimestre y solo ha pasado, en efecto, una cuarta parte del año. Si acertaran en sus previsiones, la legislatura terminaría con 1,3 millones de parados más. Pero será peor, será mucho peor. En 15 meses ya se han perdido 1,2 millones de puestos de trabajo y la tasa de paro supera ya el 27%. A este paso podríamos terminar cerca del 30% de tasa de desempleo cuando estuviéramos cerca de acabar la legislatura. Y como el paro aumenta, hay que seguir subiendo impuestos, aunque sea incumpliendo un compromiso adoptado hace solo un año, cuando subieron el IRPF. Dijeron que sería una subida temporal, duraría hasta 2014. Ahora dicen que la subida también abarcará 2015. ¿Cómo quieren que los ciudadanos confíen en la palabra de este Gobierno? No es que no cumplan los compromisos electorales, no. Es que no cumplen ni con las leyes ni con los decretos que aprobaron sin diálogo y sin consenso gracias a su mayoría absoluta. Ni siquiera con sus propias leyes se sienten contentos. Siguen castigando a las clases medias trabajadoras. Y cuando anuncian la creación de un impuesto sobre depósitos en entidades financieras, su recaudación es ridícula, apenas un 0,025%, 40 veces menos que lo que significa un punto de PIB. ¿No es todo esto ridículo a estas alturas de evolución de la crisis? Por eso, ante una situación como la que vivimos, el Partido Socialista quiere hacer un llamamiento al Gobierno, a las fuerzas políticas,
a todas las organizaciones económicas y sociales. Un llamamiento para promover, para poner en marcha un gran acuerdo nacional por la reactivación económica, para la creación de empleo, para mantener un nivel de protección razonable para los más de 3 millones de parados que están amenazados por la pobreza y por la falta de perspectivas para ellos y para sus familias, para retornar cuanto antes al crecimiento y al empleo, porque solo pueden reducir sus deudas, solo pueden garantizar sus compromisos las economías que crecen. Y España ha vuelto a los niveles de empleo que tenía hace más de 10 años. Hemos perdido ya una década entera en términos de empleo. Un llamamiento que también quiere hacer extensivo a las autoridades europeas, sí, para que abandonen de una vez esta política ciega e inútil que nos mantiene en la depresión y en el sufrimiento, para que abandonen una política que acabará con nuestro modelo de convivencia y seguramente con la moneda única, tal y como hoy al menos la conocemos, para que no olviden otra vez las lecciones de nuestra historia. El mundo y Europa salieron de la depresión y del estancamiento con más compromiso de la política monetaria y de la política fiscal, con más ayuda para la reconstrucción de Alemania y del conjunto de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Así nacieron el New Deal en Norteamérica y el Plan Marshall en Europa. Solo así saldremos hoy. 3 años de política de austeridad a ultranza, de ajustes sin fin y sin resultados deben ser suficientes para acabar con esta política sin sentido, que está ahogando al presente y al futuro de las sociedades europeas, con una política que puede conducirnos al abismo en lo económico y en lo social. Adelante con las preguntas. Sí, buenas tardes. Por lo que entiendo, no se cree en ninguna de las previsiones que hace el Gobierno. Dice un 30% en 2015 de paro que podría darse si siguen estas políticas. No se creen absolutamente nada, ni el déficit, ni el cierre del Producto Interior Bruto. Y por otro lado, dicen que han perdido la confianza, bueno, lo llevan diciendo bastantes meses, que han perdido la confianza en el Gobierno. Parece que se resigna a que tenga más paro de lo que se encontró cuando llegó al Gobierno. ¿Ustedes ven con buenos ojos un adelanto de las elecciones para intentar revertir esta situación? Gracias. No es que no creamos en las previsiones del Gobierno, es que ni siquiera el Gobierno se las cree. Dijimos durante el debate parlamentario de los presupuestos generales del Estado que la previsión, por ejemplo, de destrucción del empleo del Gobierno era de 35.000 empleos menos durante el 2013. 35.000 fue la previsión de destrucción de empleo del Gobierno. Dijimos que seguramente llegaríamos al 500.000. Hemos llegado en un solo trimestre a los 322.000 empleos perdidos. O sea que quien menos cree en sus previsiones y en su palabra, por cierto, es el Gobierno, que prometió que 2 años sería la duración de la subida en el IRPF y acaba de decirnos que la prorrogaría 1 año más, esta subida en el IRPF. Pero esto no queda aquí. Dijimos que era absolutamente fantástico e irreal pensar en que la Seguridad Social iba a terminar el 2013 con equilibrio presupuestario. Como pronosticó el Gobierno en su ley de presupuestos decía que la Seguridad Social terminaría en equilibrio en el 2013. Ahora acaban de decir en el nuevo escenario macroeconómico que el déficit de la Seguridad Social será de 1,4. ¿Qué sentido tiene todo esto? Si lo sabíamos, si lo sabían perfectamente al finalizar el año 2012, ¿para qué este ejercicio sin sentido que nos hace caer en el más absoluto de los ridículos como país frente al conjunto de las autoridades europeas, también frente al conjunto de las instituciones financieras y de los mercados que nos financian? ¿Para qué este ejercicio de irresponsabilidad absoluta? Lo que creemos es que el Gobierno tiene que apoyarse en el conjunto de la sociedad. Esta es una situación excepcional, como lo fueron en el pasado otras situaciones que ha vivido nuestra democracia, especialmente en 1967. Y lo que decimos es, si entonces fuimos capaces de alcanzar un acuerdo, ¿por qué no podemos hacerlo hoy?
cuando es más necesario que entonces, porque entonces la sociedad española creía en su futuro y creía firmemente en que la democracia traería paz, paz social, bienestar público y convivencia en libertad. Y esa confianza en el futuro es la que hoy, por desgracia, estamos perdiendo. Está perdiendo buena parte de la sociedad española y buena parte de las sociedades europeas. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno, apoyarse en la sociedad, pactar con ella, acordar una forma de salir de la crisis que solamente puede venir con crecimiento. No saldremos a base de una política que ya ha demostrado su absoluto fracaso en España y fuera de ella durante los 3 últimos años. Desde mayo del 2010, cuando se dio el giro, el viraje a las políticas económicas en Europa. Ahora es el momento de cambiar en España y de cambiar en Europa. No saldremos así, ni saldrá España ni saldrá Europa de esta depresión que le atenaza y que impide su desarrollo en el futuro. Entiendo, por lo tanto, que lo de las elecciones que le preguntaba no lo ven por Este ahora. Es un problema del Gobierno. Si el Gobierno no se siente con fuerza, que lo haga, que disuelva. De momento, lo que observamos es que no solo no tiene fuerza, lo que aparece es como un Gobierno impotente. Tiene fuerza parlamentaria, sí, pero impotencia política. Esta es nuestra impresión. Y luego quería aprovechar para preguntarle si nos puede adelantar alguna de las medidas que incluirá el plan de estímulo al crecimiento que se ha anunciado que el partido presentará la semana que viene. Sí, el Partido Socialista ya hizo un esfuerzo explicativo y un esfuerzo propositivo cuando conocimos los datos de la encuesta de población activa del último trimestre del año 2012. Entonces ofrecimos un gran pacto, una propuesta de acuerdo, llamábamos frente al desempleo masivo, por el crecimiento económico y frente al desempleo masivo. Incluimos 2 tipos de medidas de choque, de estrategia de choque frente al desempleo y medidas de medio y largo plazo. Por cierto, con una literatura similar incluso a la que se utilizó hace prácticamente 35 años en los acuerdos de la Moncloa, ¿no? Medidas de corto plazo y estrategia de medio y largo plazo. Dijimos entonces y planteamos algunas medidas. Creo que hoy siguen siendo plenamente vigentes. Nos planteamos, por ejemplo, una moratoria frente al desempleo, una moratoria frente al despido. ¿Qué queremos decir con esta idea? Por ejemplo, queremos decir que tiene que ser posible en España favorecer, antes incluso de comenzar a crear empleo, impedir, favorecer, estimular que las empresas no despidan, no reduzcan su plantilla. Y decíamos, si el Estado, como ocurre en Alemania, y no ocurre en España, por más que se insista, si el Estado ayuda, por ejemplo, haciéndose cargo de una parte del coste laboral de las empresas que renuncien al despido. Si los trabajadores, por ejemplo, reducen en 1/3 su jornada de trabajo, los afectados en empresas en dificultades, y las empresas, a su vez, se hacen cargo del otro tercio. Entre Estado, empresa y trabajador, contribuiremos a reducir sustancialmente costes laborales de las empresas más afectadas por la crisis. En Alemania hay más de 1,5 millones de trabajadores que no computan en el desempleo, por cierto, que están afectados por esta medida. Y en España no existe, porque aunque existe la reducción de empleo, la reducción temporal de empleo o la reducción de la jornada parcial, es el trabajador con su prestación por desempleo quien asume los costes, reduciendo sus derechos futuros. Y lo que decimos es, sin apelar al desempleo de los trabajadores, que el Estado asuma para las empresas en dificultades que renuncien al despido durante 3 años, que asuma una parte de esos costes. Dijimos entonces que era necesario una gran política de estímulo al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Y hablamos de la creación de una agencia pública, que no era el ICO, porque el ICO no tiene la posibilidad de análisis propio de riesgos, no es una institución financiera con todas las condiciones, con todos los requisitos. Y decíamos que era importante
que a través de esa agencia pública se canalizara crédito. Hablábamos de 20.000 millones de euros. Crédito para la pequeña y mediana empresa. Crédito que no solo pasara, o que no pasara tanto por las entidades financieras en concurso o en convenio con el ICO, sino que fuera el ICO quien se convirtiera en agencia financiera directamente con las empresas. Y aprovechamos ahora, puesto que es algo que se ha conocido y que se ha analizado durante estos meses, para recordar que en el Banco de Inglaterra tiene una línea específica de financiación para los bancos del país, del Reino Unido, de forma que también los bancos puedan, de forma finalista, prestar a las empresas. Acaba de anunciar, ayer mismo, anunciaba la prórroga de ese programa. Y decimos que entre las cosas que tiene que hacer nuevas el Banco Central Europeo es también proporcionar liquidez para que los bancos no solo presten a los Estados y ayuden a financiar su deuda pública, para que también los bancos financien y presten más a la pequeña y mediana empresa, porque el crédito en España se está reduciendo un 6%. Hemos producido una enorme línea de financiación y de reestructuración bancaria, de apoyo a las entidades financieras para impedir su quiebra. Sí, pero el crédito sigue decreciendo, un 6% menos en términos globales, y para las empresas productivas la reducción es de casi el 10%. Esto tiene que cambiar. Es un prerequisito para poder salir también de la crisis. Y lo que decimos, además, es que hace falta un pacto de rentas. Un pacto de rentas entre empresarios, sindicatos y gobierno. Un pacto, no una imposición, como la que se produce en esta ley. Porque el Consejo de Ministros aprueba hoy una ley que dice que va a desindexar, esa palabreja que implica que va a dejar de vincular la evolución de algunas rentas, tarifas y contratos públicos con la evolución de los precios. Esto implica, entre otras cosas, que las propias pensiones, todas las pensiones, 9 millones de pensionistas, sus rentas, sus pensiones van a dejar de estar vinculadas al índice de precios al consumo. Y lo que queremos decir es que esto tiene que ser una política pactada también, pactada entre gobierno, empresarios y sindicatos, que no se puede transformar una institución central de nuestro sistema de pensiones que protege a los más débiles por decreto ley, que no se puede hacer y que tenemos ya que ser hipócritas, dejar de ser hipócritas en este asunto. ¿Por qué nos gusta siempre una política que establezca reglas, que aleje la decisión política, que normativice a través de reglas automáticas la evolución de las cosas, de políticas públicas fundamentales, y en cambio las únicas reglas, las pocas que hay que protegen a los más débiles, esta es una de ellas, la de que los precios tienen que ser utilizados para la evolución de las pensiones, esas no nos valen, esas hay que eliminarlas. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que las pensiones no deban guardar algún tipo de relación por cómo evoluciona el coste de la vida? ¿Por qué eso es un beneficio para el país? ¿Por qué? ¿En qué política pública, en qué manual de política pública se expresa esa bondad? Lo que decimos es que tiene que haber una relación, que no estamos de acuerdo, que fue un avance fundamental y que la política de reformas en el sistema de pensiones es una política que ya fue pactada hace 2 años. Y hace 2 años dijimos que en el 2027 las pensiones tendrían en cuenta la evolución de la esperanza de vida, los cambios en la esperanza de vida, que son lo fundamental. Y ahora nos dicen que además de la esperanza de vida hay que tener en cuenta otros factores. Pero si ya se han tenido en cuenta, ¿por qué hemos elevado la edad de jubilación de forma pactada en España? El único país europeo que lo ha hecho de forma pactada a los 67 años, para las carreras más cortas, para hacer frente a los cambios en la esperanza de vida, los cambios esperados hasta el 2027 y después, factor de sostenibilidad, para tener en cuenta la esperanza de vida, que es el factor clave del sistema. Y lo hemos hecho de forma pactada. Y ahora el Gobierno quiere también volver a hacer, en un tema crucial, aplicar la misma estrategia de siempre, decreto ley. Y lo que decimos es que nos van a tener enfrente en este asunto. Si quieren utilizar el factor de sostenibilidad para producir una nueva reforma dura, injusta en nuestro sistema de pensiones, nos tendrán enfrente. No participaremos en esta ceremonia.
con la que nunca estuvimos de acuerdo. Y procuramos hace 2 años que esa reforma, la que necesitaba nuestro sistema de pensiones, fuera una reforma pactada. Y en eso insistiremos en todo este tiempo. Pactos y acuerdos. Y en los temas fundamentales, con más razón. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por el déficit autonómico, si le parece suficiente o razonable el 1,2%. Yo creo que no. Yo creo que, en nuestra opinión, de la misma forma que ahora el Gobierno reconoce que una previsión de déficit del 0% en el sistema de seguridad social es una previsión que no responde a la realidad y ahora plantea un escenario de déficit previsto en la seguridad social de 1,4 puntos de PIB. Por la misma razón, el escenario para las comunidades autónomas tiene que ser un escenario mucho menos estricto, porque de ello depende 2 de los principales servicios públicos y políticas públicas en España. Cuando hablamos de comunidades autónomas, en esta materia hablamos fundamentalmente de 2 cosas, de educación y de sanidad. Es difícil seguir por el camino emprendido en estas 2 materias y nosotros no estaremos de acuerdo en que se aproveche la crisis no solo para reducir el gasto, sino para destruir las condiciones de acceso igualitario a 2 políticas públicas, a 2 servicios públicos que son los principales garantes de la igualdad en España, como son la sanidad y la educación. Nos parece que todavía hay que ser mucho más flexibles, porque está en juego una parte esencial de nuestro modelo de convivencia.